el ECRO, nosotros preferimos usarlo para definir su teoría. El esquema referencial lo utilizamos para lo que sería el equivalente del aparato psíquico freudiano. ¿Por qué? Porque el esquema referencial es subjetivo, es individual y tiene una dimensión cognitiva, tiene una dimensión afectiva y tiene una dimensión de acción. Entonces, tenemos el ECRO como un significante que define toda la teoría, la metodología y la técnica de Enrique Pillon-Rivière. Es su corpus teórico, metodológico y técnico. Esquema referencial es una estructura subjetiva que contiene modos de pensar, modos de sentir y esquemas de acción, mecanismos de acción, modos de resolver las problemáticas que se nos enfrentan. No todos pensamos lo mismo, no todos expresamos nuestros sentimientos de la misma manera, ni tenemos la misma sensibilidad frente a los distintos aspectos de la realidad, y no todos resolvemos las problemáticas que se nos enfrentan de la misma manera. O sea que es una estructura subjetiva producto de nuestra historia vincular. Y el otro, a veces Pillon-Rivière utiliza la palabra ECRO refiriéndose al grupo, ¿no? El ECRO grupal, el grupo construye su ECRO grupal. Nosotros preferimos diferenciarlo como marco de trabajo. O sea, con respecto al grupo, es un marco de referencia, marco referencial podría ser, marco de trabajo. No, marco de trabajo me parece que puede confundirse con marco de referencia o marco referencial. Que Pillon dice que este marco referencial es producto de la articulación de los distintos esquemas referenciales del grupo. En el grupo vieron que hay verticalidades, o sea que el grupo tiene una estructura que es la articulación entre heterogeneidades grupales y una homogeneidad de tarea, una homogeneidad de objetivos. En el caso de la escuela, la verticalidad son los diferentes esquemas referenciales que integran un grupo, y la tarea, el objetivo, es la formación en psicología social. Es adquirir ciertos modos de pensar el mundo, pensar la realidad, ¿no? Pensar una realidad en términos vinculares, en términos relacionales, en términos de cambio, de estructuras que se desestructuran y reestructuran, ¿no? Una manera dialéctica, digamos, de abordar la realidad, de construir una lectura de la realidad, una determinada sensibilidad a ciertos indicadores, ¿no? O sea, el ECRO de Enrique Pillon-Rivière nos hace más sensibles, digamos, a captar ciertos indicios de la realidad como significativos para una lectura. Ustedes saben que los afectos se modelizan, los afectos, inclusive hay culturas que tienen determinada tendencia a ciertos afectos, ¿no? Por ejemplo, los latinos somos más impulsivos, más expresivos, más afectivos.
Los italianos tienden a crear situaciones caóticas y ahí danzan y acompañan estas situaciones caóticas muy alegremente y muy operativamente, ¿no? Y ahí los anglosajones son más disciplinados, más ordenados, ¿no? O sea, tienen otro tipo de sensibilidad o modelo de afecto, ¿no? Desde los latinos decimos son más fríos, ¿no? Y tenemos también distintas maneras de resolver, ¿no? Hay culturas que son más racionales en sus maneras de resolver las problemáticas y hay otros que son más de acción, ¿no? El argentino ha tenido que adaptarse a tantos cambios, a tantas crisis, a tanta inmigración, ¿no? Diferente y demás, que somos muy versátiles, digamos, ¿no? Y bueno, vamos resolviendo las cosas como vamos pudiendo, y si las resolvemos bien, y si no, lo atamos con alambre, ¿no? Pero el asunto es seguir adelante y resolver, digamos, las cuestiones. Eso nos hizo sobrevivir a muchas crisis. Sí. El esquema referencial sería entonces como las características de cada uno. Así es. O sea, en el desarrollo del sujeto, ¿no? En el desarrollo del sujeto, uno va poco a poco construyendo esos modos de pensar, modos de sentir y modos de hacer. Pero, dice Pichon-Rivière, esta labor no se termina nunca. O sea, uno, por la sociedad cambiante en que vive, tiene que estar dispuesto a movilizar, desestructurar, incluir otras maneras de pensar, incluir otra sensibilidad y desarrollar otros esquemas de acción, ¿no? Si nosotros pensamos en todo el cambio que se produjo con la emergencia como surgimiento, ¿no? Como surgimiento de las técnicas virtuales, de las TICs, digamos, ¿no? Uno tiene que repensar la comunicación, repensar los vínculos, repensar cómo resuelve ciertas necesidades, ¿no? O sea, hay todo un cambio en la cotidianidad y que afecta al esquema referencial, ¿no? En ese sentido, uno aprende hasta el final de su vida. Y Pichon-Rivière dice que si esto se congela, si esto se rigidiza, digamos, si uno no quiere cambiar la manera de pensar, no quiere cambiar su sensibilidad, no quiere cambiar sus formas de hacer, empieza a quedar anacrónico, ¿no? Empieza como la estereotipia, la repetición, y el mundo sigue, ¿no? Y uno empieza a quedar como atrasado, digamos, entre comillas, ¿no? O en una burbuja, pero acá el riesgo, dice Pichon-Rivière, es que se produce también un deterioro, ¿no? Si esto se rigidiza, si esto se repite, hay un empobrecimiento, digamos, ¿no? Que lo que mantiene vital a esta estructura subjetiva es la dialéctica con el medio, ¿no? Que es una dialéctica conflictiva, es una dialéctica, digamos, con un cierto costo, ¿no? Esto de desestructurar y reestructurar, pero es vital, es condición de la vitalidad, digamos, ¿no? Por eso todas las intervenciones que ustedes ven son con un proyecto, ¿no? La intervención con la cuarta edad, con ancianos de más de 75 años, ellos se movilizaron en función de un proyecto y desarrollaron tareas y esto los vitalizó. O sea que no importa que se tenga 103 años o 106 años, tenía la mayor de todas, igual, la vitalidad le viene del desarrollo de un proyecto, ¿no? De un desarrollo de contacto, en este caso con chicos de un instituto, con niños, ¿no? De un instituto cercano al geriátrico. Bueno, entonces,
tenemos marco de referencia al grupo, que dice Pichon, son ciertas normas, ciertos acuerdos en qué estilo se va a trabajar y qué es construcción grupal y qué es producto de los distintos esquemas referenciales que se van regulando, digamos, en su articulación. Cada grupo desarrolla su propio estilo, cada grupo es peculiar y construye un proceso único, y eso es lo interesante. Eso es el desafío constante, digamos, ¿no? Que no hay un grupo igual a otro. Por eso Pichon-Rivière piensa siempre la didáctica de emergentes, ¿no? Donde uno va a ser objeto de una clase, uno da la clase, pero luego tiene que saber qué es lo que el grupo pensó de esa clase, produjo y demás, para sostener el diálogo, digamos, ¿no? O sea, la clase es una estructura abierta, el grupo es una estructura abierta, y es en este diálogo que se produce el proceso de aprendizaje. Aprendizaje mutuo de los integrantes del grupo y de los docentes. Por eso Pichon-Rivière dice la condición de aprendizaje de la psicología social es en rigor un enseñaje. El que enseña aprende y el que aprende enseña. O sea, es una dialéctica, digamos, que se realimenta, ¿no? Se realimenta mutuamente. Bueno, hoy queríamos ver conceptos que son en realidad transversales al ECRO. Hay conceptos que son transversales, como por ejemplo el concepto de vínculo, el concepto de comunicación y el concepto de aprendizaje en sentido amplio. ¿Qué significa que son transversales? Significa que en concepción de la psicología social, Pichon-Rivière dice, nuestra psicología es operativa. Todo el esfuerzo de fundamentación teórica, metodológica y técnica apunta a transformar la realidad, a incidir y a potenciar porciones de tejido social, ¿no? Recortes de tramas vinculares. Acá hay vínculo. Pichon-Rivière dice, no es la psicología social, desde mi concepción, busca al sujeto social, busca, digamos, incidir en esa trama vincular propio de la psicología social. La psicología social no se ocupa de los sujetos, o si se ocupa de los sujetos, siempre son sujetos entramados. Para Pichon-Rivière, el vínculo es la unidad mínima de análisis. En lo humano no hay nada menor a un vínculo. Cuando pensamos a la subjetividad, la pensamos como unidad múltiple. ¿Qué quiere decir esto? Que su mundo interno es un grupo. Su mundo interno está poblado de paisajes, esto hace a la ecología interna, está poblado de personajes con los cuales dialogamos, o sea, podemos dialogar internamente porque tenemos a otros internalizados. Pichon-Rivière dice, siempre pensamos con otro, para otro, contra otro, pero siempre hay un otro presente en el horizonte de toda experiencia humana. Pero esto no lo dice solamente Pichon-Rivière, lo dice Freud.
En Psicología de las masas y análisis del yo, Pichon-Rivière dice, el otro está siempre presente, como objeto amoroso, como adversario, como partener, por lo cual toda psicología, en rigor, es una psicología social. Es una frase que está en los libros de Pichon, citada textualmente, porque él le sirve, digamos, como fundamento de que la psicología social no es una invención, digamos, particular, sino que tiene sus antecedentes, tiene su trayectoria y tiene esta aseveración de Freud muy potente, digamos. Entonces, el vínculo, el sujeto, si no forma, si no es albergado por un vínculo humano, no tiene ninguna posibilidad de subsistir. El primer ser humano que recibe al bebé recién nacido es alguien que cumple la función materna. ¿Qué quiere decir que cumple la función materna? Quiere decir que es alguien que opera de útero social. O sea, el bebé humano nace muy inmaduro, muy prematuro, no tiene ninguna posibilidad de subsistencia autónoma, por lo cual necesita continuar su maduración con lo que Berger y Luckmann, unos sociólogos norteamericanos, Berger, Luckmann, no sé si es con C, Sí, con C, ¿no? Sí, que ellos plantean esta metáfora, digamos, del útero social, ¿no? Que lo ayuda a alcanzar cierto grado de autonomía progresiva que le permite sobrevivir. Arminda Verasturi, que es la primer esposa de Pichon-Rivière, va a usar la metáfora, digamos, de una madre envolvente, ¿no? Es una madre, ¿no?, que envuelve al bebé y que lo nutre de todo aquello que necesita y lo protege de todo aquello que lo pueda dañar, agredir, etc. Vamos a aprender esto porque me parece... Entonces, el vínculo está en su concepción del mundo, es un mundo relacionado, es un mundo que si las torres gemelas caen, hay mucho más cuidado en el aeropuerto cuando uno sale del país. O sea, no hay ningún hecho social que no afecte a otra parte, digamos, del mundo, ¿no? En ese sentido, es un mundo interrelacionado. Esto no quiere decir que sea un mundo homogéneo, o sea, pero está interconectado. Y en este momento, donde la interconexión es virtual, ¿no?, es casi cotidiana, obvia, podríamos decir, que somos un mundo interconectado. Pero es un mundo en cambio también, de cambios a veces vertiginosos. Bueno, con respecto al desarrollo del sujeto, ahí vamos a utilizar este concepto de aprendizaje, porque para Pichon-Rivière hay dos nociones de aprendizaje. Uno, el aprendizaje restringido, cuando uno está estudiando una materia, un objeto, y otro concepto de aprendizaje que es aprendizaje de la vida. Es un aprendizaje por la misma práctica social cotidiana. Fue muy interesante porque los suecos en el Congreso de Chile
trajeron un concepto que para ellos había sido un descubrimiento, que le llamaban el conocimiento silencioso, y que lo habían planteado las mujeres que estaban en un grupo de prevención del alcoholismo, digamos. Entonces las mujeres dijeron que para ellas había sido muy importante la experiencia porque habían descubierto un conocimiento silencioso. Entonces quedaron, digamos, como muy entusiasmados con este concepto, que yo lo llevé en un workshop, que fue ese aprendizaje en sentido amplio, producto de la experiencia. Y sobre todo quedaron como muy conectados, digamos, porque ellos tenían la experiencia de las mujeres, y Pichon Rivière, cuando hace la experiencia con los enfermeros del hospicio, ahí lo que Pichon dice, sabían mucho de psiquiatría sin haber estudiado. O sea que ese saber sobre la psiquiatría que tenían los enfermeros del hospicio, que eran españoles, sin ninguna formación psiquiátrica académica, ¿de dónde le venía? Era como un conocimiento empírico que tenían. Exactamente, por la experiencia. Y Pichon Rivière decía, y además tenían la gran ventaja que era un conocimiento operatorio. O sea, no solamente sabían acerca de los distintos cuadros psiquiátricos, sino sabían qué hacer en esa circunstancia, ¿no? Que de repente un médico puede ser muy especialista en qué medicación tiene que dar, pero si tiene un brote no sabe qué hacer, ¿no? Más que darle medicación o ponerle una inyección. En cambio, los enfermeros desarrollan muchas técnicas, digamos, y eso le llamaba un saber operatorio, ¿no? Un conocimiento operatorio, un saber operatorio. Entonces, este es un concepto muy importante en Pichon, porque es un aprendizaje que uno hace sin darse cuenta. O sea, y alberga un saber que no se sabe que se sabe, que es el conocimiento silencioso en términos de Søren Lander, que es el sueco que lo explicitó. Pero lo traía el grupo de suecos en él. Ahora, fíjense que ese saber de la práctica social cotidiana está en todos nosotros, y es lo que se pone en juego en el grupo operativo, ¿no? En el grupo operativo no solamente hay un saber teórico, hay un saber que la clase de alguna manera estimula, ¿no? Sino que también está la propia experiencia, que Pichon Rivière dice es muy rica articularla con lo conceptual. La real formación para Enrique Pichon Rivière es cuando se articula ese saber de la práctica social cotidiana con lo conceptual. Por eso en el grupo de enfermeros de 1936, él les daba los conceptos para que los articulara, los conceptos psiquiátricos, los conceptos de cómo se opera en situaciones de urgencia, de los brotes, ¿no? Para que lo articularan con su saber, este saber que no saben que saben. Y que es un saber de la práctica cotidiana. Ahora, fíjense que este es un saber que ya lo planteaba Sócrates. En la mayéutica socrática, Sócrates apelaba a eso. O sea, la mayéutica, ¿saben qué es? Sócrates decía, los dioses no me dieron saber, yo solo sé que no sé nada, pero me dieron el poder de engendrar saber, ¿no? Mi madre
la madre de Sócrates era partera. Entonces dice, yo soy como una partera, engendro saber en los otros. Y hay un famoso diálogo, digamos, de Sócrates, escrito por Platón, por supuesto, porque Sócrates nunca escribió nada, prefería el diálogo y prefería las situaciones grupales. Fíjense ustedes, es el único filósofo que valora, digamos, la producción grupal, la producción colectiva. Él estaba en el ágora, estaba en los mercados, o sea, iba a los mercados y dialogaba con la gente. Y hay un famoso diálogo, digamos, narrado por Platón, donde él dice que va a comprobar que el esclavo de Fenón sabe geometría. Entonces sus discípulos le dicen, no, ¿cómo vas a saber geometría si no pasó por la academia? Para aprender una disciplina tan compleja hay que pasar por la academia, hay que conocer todos los teoremas y los triángulos equiláteros y, en fin, cosas como muy, muy precisas, digamos. Y Sócrates empieza a dialogar con un esclavo, que eran lo más marginal de lo marginal, eran casi como perros, digamos, ¿no? Animales. Entonces les empieza a preguntar. Y claro, el esclavo empieza a reconocer las figuras geométricas de su entorno. Si uno ve la arquitectura griega, está llena de triángulos. Todos los frontispicios, todos los frentes de los templos son con un triángulo arriba. Las columnas son cilindros, están apoyadas sobre rectángulos o sobre cuadrados, ¿no? Tienen esferas, o sea, la cotidianidad de Atenas estaba llena de figuras geométricas. Ese era un saber geométrico que el esclavo tenía, pero no sabía que tenía, ¿no? Ahora fíjense que esto se junta con ese saber, ¿no?, que dice Pillon, de la práctica social cotidiana, de la experiencia misma, y con esto que señalaban los suecos del conocimiento silencioso. Bueno, entonces el concepto de vínculo lo encontramos en todos. En el concepto de salud, también aprendizaje está ligado a la salud, en Pillon-Rivière. Porque si uno tiene la capacidad de seguir aprendiendo, esto es una realimentación vital, digamos, del esquema referencial y tiene un efecto terapéutico, ¿no? No es, o sea, aprender no es hacer terapia, no es lo mismo que hacer terapia, pero el aprendizaje, el reflexionar, el replanteo, tiene un circuito y una dialéctica que tiene efectos terapéuticos, ¿no? ¿Qué quiere decir efectos terapéuticos? Produce bienestar, produce entusiasmo, produce un efecto vital, un efecto de vitalidad. Entonces, aprendizaje tiene que ver con aprendizaje de vida, en sentido amplio, y tiene que ver con salud. El sujeto que sigue aprendiendo toda la vida es un sujeto sano, dice Pillon-Rivière. Ahora, ¿qué significa aprender? Aprender significa poder afectar el esquema referencial. Cada cosa nueva que uno aprende le cambia, en cierto sentido, su manera de pensar, de leer la realidad, le cambia la sensibilidad. Cuando uno descubre algo nuevo, aumenta su sensibilidad a ciertos indicadores, ¿no?, de eso nuevo. Y también desarrolla nuevas formas de abordar esa nueva realidad que es capaz de leer. Bueno,
Entonces, con comunicación pasa lo mismo. O sea, el ser humano es un ser que necesita estar en comunicación permanente. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano es la de ser una estructura abierta, un sistema abierto. El ser humano no tiene instintos, no es como el animal que, supónganse un venadito. El venado nace y ya desde que nace, la madre lo lame un poco, qué sé yo, y ya empieza a querer pararse. Se acerca a la ubre de la madre, si la manada se aleja y la madre se aleja, él sigue a la madre. Si llega a haber una estampida porque hay un animal peligroso y la manada sale a ver, el venadito se acuesta y se queda quietito para que lo oculten los pastos, ¿no? Tiene un color que hace... Bueno, ¿de dónde sabe el venado todo eso? No tuvo tiempo de aprenderlo. Lo sabe porque genéticamente está programado a tener respuestas que lo adaptan a su territorio. Entonces, esto es algo del orden de lo animal. El ser humano no tiene nada de esto. El ser humano nace con algunos pocos reflejos, ¿no? El reflejo de prensión, el reflejo de mamar, el reflejo de caminar, ¿vieron? Lo paran a los bebés y hacen, ¿no? Que son como reflejos antiguos de la especie. Pero después se pierden, estos reflejos se pierden. Entonces, Pichon-Rivière dice, nosotros reemplazamos la palabra instinto, ¿no?, por la palabra experiencia. Esto lo dice en lecturas de Freud, que es el psicoanálisis, es un artículo de Pichon-Rivière sobre Freud. Él dice, reemplazamos instinto por experiencia. ¿Por qué muchas veces se habla del instinto asesino, por ejemplo? Tiene instinto asesino, por eso terminó ahí. Es un exceso. O sea, hablar de... O el instinto materno, que algunas madres pueden dejar a su bebé y otras lo crían sin ser su mamá. Y bueno, lo crían quizás mejor. Bueno, el instinto materno, aunque sea muy doloroso para las mujeres, no existe. Porque no todas las mujeres tienen ese deseo y esa necesidad de ser madres. Y además hubo épocas, Socialmente, claro, transmite socialmente, obvio, también madres. Sí, o sea, hubo épocas históricas donde los niños eran criados por nodrizas. Sí. La madre no lo amamantaba, la madre no lo criaba, sino que, y todavía, la realeza, es muy raro que una madre críe a su bebé. En general tienen niñeras y tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque están llenas de obligaciones, de representar a la nobleza, al reino y no sé qué, con lo cual los crían las niñeras. Fíjense que hay una anécdota que me parece que muestra mucho esto, que es Churchill. Le avisaron que su niñera de la infancia estaba en su lecho de muerte. Churchill, primer ministro de Inglaterra, suspendió absolutamente todo y fue a ver a su niñera en su lecho de muerte. Uno se pregunta, ¿quién fue la madre de Churchill? ¿Quién hizo de madre? Su niñera, obviamente. No va a abandonar la responsabilidad de un Estado para ir a ver a su niñera en su lecho de muerte si ahí no hubiera un lazo afectivo intenso, denso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la madre de Churchill? No tenía instinto maternal, o está en una cultura, ¿no? Está en una cultura donde eso es lo que la nobleza inglesa hace, ¿no?
El hecho de responsabilizar a las madres es una estrategia de los médicos higienistas. ¿Por qué? Porque los niños criados en el campo, con nodrizas, con otras familias y demás, tenían una alta mortalidad. No era lo mismo la higiene burguesa que una higiene de una campesina rodeada de animales ¿no? Y además, como les pagaban, bastaba que ella no les contara que el bebé había muerto y seguían cobrando, ¿no? O sea, era también como una especie de negocio, ¿no? Bueno, entonces los médicos higienistas, cuando apareció toda los mandatos, digamos, cuando se descubrió la contaminación, los beneficios de la higiene, el mantener a raya las bacterias, las enfermedades y demás, empezaron a responsabilizar a la madre por el cuidado del bebé, ¿no? Vino junto los médicos higienistas, hicieron esto. Y vieron que hubo una época en que la madre éramos culpables de todo, ¿no? Después con el psicoanálisis, el Edipo, ¿no? Bueno, si el chico era malcriado, culpa de la madre, sí, no sé qué, culpa de la madre, si se enfermaba no lo habían cuidado bien, o sea, estábamos ahí en el centro de las responsabilidades. Bueno, indudablemente vamos a tener que seguir con este tema. Yo diría de hacer ahora unos pequeños grupos, ¿no? Donde ustedes interactúen y puedan relevar lo que les resultó significativo, ver si algo tienen para aportar, para comentar, para preguntar. Vemos, a ver, podríamos hacer de a 5, ¿no? 5 y 5. 5 y 5, ¿sí? Bien, entonces lo último que dijimos fue que se reemplaza la palabra instinto por la palabra experiencia. Experiencia, sí. Se reemplaza la palabra instinto por la palabra experiencia, y más adelante el grupo familiar, un enfoque operativo, él dice reemplazamos instinto por vínculo. Bueno, experiencia y vínculo. Sí, vínculo, digamos, es más preciso en el sentido de que es una estructura intersubjetiva que producto de la interacción y que contiene procesos de comunicación y aprendizaje. En el vínculo hay una interdependencia que la experiencia puede no darla, ¿no? O sea, ya hablar de vínculo es hablar de una estructura donde uno está involucrado, ¿no? Yo tengo un vínculo con el otro, por lo cual hay una interdependencia, hay una estructura mutua, digamos, ¿no? Que compartimos.